Hola, estamos de vuelta con un mensaje de la palabra de Dios y ciertamente gracias a Él podemos estar aquí dejándoles esta palabra. Miren, yo pensaba antes de ser cristiano que Dios estaba pidiendo que yo sea parte de la iglesia evangélica o que me transforme en evangélico. Y mirando la escritura, aquí no aparece la palabra evangélico, ni tampoco la palabra iglesia evangélica. Entonces, cuando uno agrupa una cantidad de iglesias o de pensamientos o de prácticas bajo este nombre evangélico, tiene que tener cuidado, porque Dios no manda a las personas a que sean evangélicos. Cuidado con esto. Lo que Dios manda a los hombres es a que crean el Evangelio. Y el Evangelio está perfectamente definido aquí en la palabra de Dios. Y es lo que vamos a leer juntos en esta hora. Miren, Primera de Corintios 15, capítulo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia que está en Corinto. Por eso les dice hermanos y por eso les dice que le está explicando, les va a pasar a explicar el Evangelio que ellos habían recibido. ¿Por qué? Porque eran parte ya de la iglesia. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira, aquí está el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después sigue relatando a las personas a las que el Señor Jesucristo apareció. Entonces, ¿el Evangelio es una práctica religiosa? No. ¿El Evangelio significa que tengo que ser parte de una congregación? No. El Evangelio es una verdad de Dios que dice, y está aquí expresado, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día también, conforme a las Escrituras. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y esta verdad que nosotros podemos ver aquí en la Escritura y que Dios nos manda a creer, dice que el Señor Jesucristo, Cristo murió para él poder morir, tuvo que venir desde el cielo y tuvo que ir hasta una cruz donde entregó su vida y dice aquí que murió por nuestros pecados. No estaba pagando una deuda propia, sino que estaba pagando nuestra deuda delante de Dios. Murió por nuestros pecados conforme a lo que las escrituras decían, conforme a lo que uno puede leer hacia atrás en el Antiguo Testamento y que eran las escrituras que el pueblo tenía a su disposición. Después de morir, el Señor Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a lo que el mismo Señor Jesús había dicho. Esa verdad es una buena noticia porque yo no tengo cómo o no tengo forma de pagar la deuda que mi pecado conlleva. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, lo hemos dicho muchas veces. Y esa deuda de muerte que yo debo pagar con mi vida, yendo a la condenación eterna, producto de mis pecados, de esas ofensas o de esa vida que he llevado lejos de Dios, como yo no tengo forma de pagarla, el Señor Jesucristo viene y muere pagando esos pecados. De tal manera que si es que yo creo esta verdad, Dios me recibe porque el Señor Jesucristo pagó ese precio que yo tenía que pagar. Por eso es una buena noticia, porque me ve a mí en mi condición perdida y Dios me ofrece una salida a través del Señor Jesucristo para que yo pueda tener salvación y pueda solucionar este problema tan serio que es el pecado. Entonces el Evangelio es esta verdad de Dios que nos muestra
la obra del Señor Jesucristo, que nos muestra al Señor Jesucristo muriendo en una cruz, pero también resucitando al tercer día, como hemos leído, que nos muestra al Señor Jesucristo dando su vida por ti, dando su vida por mí, viniendo a este mundo para ser el Salvador de todos los hombres. La pregunta es si Él es tu Salvador. La pregunta es si tú has creído el Evangelio. Recuerda que no sirve ser evangélico, no sirve tener prácticas de la iglesia evangélica eh, para poder tener la salvación. Lo que realmente permite o provee Dios la salvación es a través de creer en este mensaje, que es el mensaje del Evangelio, que las iglesias están llamadas a proclamar y compartir, y que son y que es la característica fundamental de la fe cristiana, aquellos que han creído el Evangelio, que han creído el mensaje de salvación y que confían en el Señor Jesucristo y en su palabra como la guía fundamental de sus vidas. Te dejo estos pensamientos para que puedas meditar en la importancia que es creer el Evangelio.